Hola a todos, yo soy Javier. Espero que estéis bien y también espero que tengáis ganas de escuchar este resumen por capítulos de la obra Leticia satánica y adúltera del autor Enrique de Diego. Antes de empezar, conviene clarificar que esto no es un audiolibro y no reproduce ningún fragmento de la obra original de Enrique de Diego. Simplemente se limita a resumir los eventos principales de cada uno de los capítulos o secciones que componen esta obra. Si el que esté escuchando esto quiere comprarla, os dejaré un enlace en la descripción que podéis así dar apoyo al autor, Enrique de Diego, que si algo positivo se puede decir de él es que ha publicado el libro él solo sin necesidad de tener una gran editorial detrás, lo cual le honra. También conviene clarificar que las opiniones que hay aquí son todas las del autor Enrique de Diego. Yo me voy a reservar la mía, si queréis que las dé en un futuro vídeo me lo ponéis en los comentarios, pero aquí me voy a limitar exclusivamente a resumir de manera objetiva el contenido de este libro. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo con alguien que penséis que le pueda gustar este tipo de contenido. Y ahora, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Capítulo primero. Leticia satanista. El autor nos cuenta que David Rocasolano, primo de Leticia, menciona en su libro Adiós princesa, del que tenéis un resumen en este canal que os dejaré en la descripción del vídeo y en un comentario fijado, el aborto de Leticia en la clínica de Ator y su rápida conversión del agnosticismo al catolicismo que parece fingida. Leticia se despide de él para asistir a la misa en el Palacio de la Zarzuela. Sin embargo, según de Diego, Leticia ha estado practicando el satanismo durante 10 años. Alineándose con las élites globalistas y la Agenda 2030 se presenta como un programa diabólico para la eliminación de la población y la extinción de la especie, según el autor. Capítulo segundo. El satanismo, culto aberrante de las élites. El periodista Pablo Ferrer, tras la muerte de David Rockefeller, destaca su vida dedicada al satanismo, transformando la masonería en un culto satánico con símbolos como una estatua de Lucifer y el rascacielos 666 en Nueva York. Rockefeller promovió la despoblación mundial, una agenda que incluía el aborto, la eutanasia y anticonceptivos, alineada con la cultura de la muerte. La Fundación Rockefeller ensayó la plandemia, entre signos de entrecomillados, de 2020 y figuras como Henry Kissinger abogaron por políticas de despoblación. Se menciona un artículo de 1969 en el New York Times que promovía la esterilización a través de alimentos y cómo los Rockefeller contribuyeron a la supresión de la medicina natural para favorecer las grandes compañías farmacéuticas. Capítulo tercero. La perversión química de la medicina. Rockefeller monopolizó las industrias del petróleo, la química y la medicina. A principios del siglo XX controlaba el 90% de las refinerías de petróleo en Estados Unidos a través de Standard Oil. Con el descubrimiento de los productos petroquímicos, Rockefeller vio la oportunidad de dominar también la industria médica. Las medicinas naturales eran populares en Estados Unidos, pero Rockefeller, con la ayuda de Andrew Carnegie, implementó una estrategia para deshacerse de esta competencia. Enviaron a Abraham Flexner para evaluar las universidades médicas, lo que resultó en el informe Flexner, que promovió la centralización y modernización de la educación médica, cerrando más de la mitad de las universidades y desacreditando la medicina natural. Rockefeller otorgó grandes sumas de dinero a universidades y hospitales, promoviendo una medicina basada en medicamentos patentados. Los científicos comenzaron a estudiar las plantas curativas solo para sintetizar sus componentes en laboratorios, creando sustancias químicas patentables. Así, la medicina moderna se orientó hacia los productos farmacéuticos derivados del petróleo, eliminando la competencia de las medicinas naturales y holísticas. Capítulo cuarto. Ambición irrestricta de Leticia. Leticia es descrita como una persona con una ambición desmedida, lo que habría llevado a entregar su alma al diablo hace una década. En la lucha interna entre globalistas y patriotas en los servicios secretos españoles, también conocida como el CNI, se menciona la incomodidad de los escoltas de la Guardia Civil por las visitas de Leticia a una librería de literatura satánica, según el autor.
Leticia ha mostrado desagrado hacia los escoltas militares, prefiriendo personal civil para su protección. Incidentes de confrontación con los escoltas son frecuentes. Un escolta fue reprendido públicamente por Leticia cuando tropezó en un escalón en Sevilla. En otro incidente, Leticia culpó a un escolta de un fallo de seguridad durante un concierto en Madrid, lo que llevó a su sustitución. La llegada de Felipe VI al trono ha implicado cambios en la zarzuela, con Leticia ejerciendo un control estricto sobre los detalles, incluyendo la seguridad. Sus visitas a librerías satánicas y su rechazo a los escoltas de la Guardia Civil reflejan una lucha de poder y lealtades dentro del equipo de seguridad, generando tensiones y malestar entre los miembros encargados de su protección inmediata. Capítulo V. El papel decisivo de la bruja Marina Abramović. Marina Abramović, artista serbia conocida por sus controvertidas performances, es descrita como una bruja satánica de alta jerarquía que introdujo a Leticia en el satanismo. Abramović, con quien ganó el premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2021, fue propuesto por Sheila Cremachi, directora del Hay Festival en Segovia, para congraciar a su amiga Leticia. Las dos mujeres ya se conocían de una exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y se reencontraron en el Atlántida Film Fest en Palma de Mallorca en 2022. Leticia es mencionada como una figura que evade la verdad, mientras que la conexión de Abramović con los Rothschild y su supuesto satanismo es resaltada. La compra del libro Ángeles Fósiles de Alan Moore por Leticia en la Feria del Libro en 2015 se interpreta como un signo de su interés en el ocultismo, dado que Moore se inspira en el satanista Aleister Crowley. Leticia, según el autor, muestra una aversión a las prácticas cristianas como no persignarse en eventos religiosos, lo que se ve como una hipocresía y una señal de su verdadera lealtad al satanismo, según el autor. Capítulo VI. Aversión a las cosas sagradas. La aversión de Leticia hacia las prácticas religiosas es destacada según Enrique de Diego. Durante la misa en honor al apóstol Santiago, patrón de España y otros eventos religiosos, Leticia evita santiguarse a diferencia del resto de la familia real. Este comportamiento es interpretado como una señal de su falta de formación cristiana y su rechazo a lo sagrado, acorde con su supuesta adhesión al satanismo. Incluso en momentos públicos y ceremoniales importantes, Leticia mantiene esta postura, lo que refuerza la narrativa del autor sobre su incongruencia y rechazo a las tradiciones religiosas. Capítulo VII. Entregada a la propagación de la mentira. Leticia se presenta como una ferviente promotora de la Agenda 2030 y del calentamiento global, vistos por el autor Enrique de Diego como engaños. Durante un viaje a Colombia en 2023, su agenda se centró en temas de igualdad de género y empoderamiento de mujeres y niñas, alineados con los objetivos de la Agenda 2030. El autor critica esta postura interpretándola como una propaganda de mentiras y mal. Según el autor, la monarquía ha perdido su neutralidad y se ha entregado a la propaganda globalista, lo que representa una traición a los principios de la corona. Capítulo VIII. Ana Pastor o la censura en el plan diabólico. Ana Pastor, directora de Neutral, es descrita como una funcionaria de los globalistas y una figura clave en la censura mediática de España. Neutral, un medio de verificación de datos, es acusado de desmentir verdades y actuar como un instrumento de manipulación. El autor menciona un artículo de Neutral titulado Así se amplifica el Pasminagate. Canales de desinformación abonan las acusaciones de Jaime Peñafiel, donde se critica el uso del término Pasminagate para referirse al escándalo. Para el autor, cualquier desmentido por parte de Neutral confirma la veracidad del hecho desmentido. Pastor es acusada también de perseguir a periodistas disidentes como Alvise Pérez, a quien demandó por informar sobre las cuentas de su empresa. El autor sugiere que Ana Pastor y otros verificadores son financiados por agencias publicitarias vinculadas a grandes corporaciones globalistas como BlackRock, y que sus actividades forman parte de una red internacional de censura iniciada por Facebook y Mark Zuckerberg durante la pandemia. El autor relata cómo fue censurado en varias plataformas, incluyendo Facebook, Twitter y Amazon, debido a sus opiniones contrarias a la narrativa oficial sobre la pandemia y las vacunas. También menciona la censura sufrida por su medio, Rambla Libre, por parte de Google AdSense. Según el autor, esta censura es parte de una estrategia global para silenciar a los disidentes.
Finalmente, en este capítulo, el autor destaca la complicidad de las familias reales con la agenda globalista, mencionando cómo Felipe VI visitó una empresa de fabricación de intubadoras durante el virus de 2020, y cómo la familia real holandesa apoya la identificación digital europea como una herramienta de control. Capítulo 9. Guerra espiritual entre el bien y el mal. En este capítulo, Enrique de Diego describe una lucha espiritual entre el bien y el mal, centrada en la figura de Leticia. Según el autor, la monarquía española, históricamente católica, está ahora en manos de Leticia, quien considera una monstruo del Averno. Afirma que su influencia solo traerá desgracias al reino. De Diego critica a Leticia por su supuesta creencia en la protección de fuerzas malignas como los Rothschild y los Rockefeller, y argumenta que su alianza con estas entidades y su fe en la Agenda 2030 están llevando a la monarquía española a la ruina. La hija de Leticia, Leonor, también es mencionada como una figura problemática que ha jurado defender una España unida mientras el país se desmorona bajo la influencia de políticos como Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. De Diego concluye que la monarquía, al igual que en las palabras de Ortega, debe ser destruida. Capítulo 10. Ridículo y descrédito de toda la prensa española. Felipe es un cornudo y Leticia es una adúltera. Este capítulo se enfoca en el año 2020 y en el virus que empieza por C y termina en 19, a la que el autor se refiere como plandemia, y en una manipulación mediática que según él la rodeó. De Diego argumenta que la plandemia fue una estrategia para sembrar el miedo y controlar la población, criticando duramente a los medios de comunicación por su papel en propagar el pánico. Según él, la verdadera causa de la gente que falleció no fue el virus en sí, sino decisiones políticas y sanitarias manipuladas por intereses globalistas, especialmente los de las grandes farmacéuticas. Clarificar que esto no lo dice a prueba con nota alta, no lo dice Javier, lo dice Enrique de Diego en su libro. De Diego menciona el control de los medios por parte de fondos de inversión como BlackRock y Soros y denuncia la supuesta masacre de las vacunas, según él. También narra cómo él y el abogado José Luis Mazón lograron exponer la verdad en un programa de televisión desafiando la narrativa dominante y la censura de las redes sociales. Capítulo 11. A cada Risto le llega su San Martín. En este capítulo, De Diego relata un enfrentamiento personal con Risto Mejide, un presentador de televisión que apoyaba las medidas pro vacunación. José Luis Mazón presentó una denuncia que atrajo la atención de Mejide, quien decidió abordar el tema en su programa Todo es Verdad. De Diego cuenta cómo logró ser invitado al programa y aprovechó la oportunidad para exponer su versión sobre el virus y las vacunas en directo. Describiendo su intervención como una victoria estratégica, De Diego se enorgullece de haber utilizado el medio televisivo para difundir su mensaje, desafiando a lo que él percibe como una manipulación mediática masiva. Este capítulo también resalta su alianza con Mazón y su lucha conjunta contra lo que consideran una gran conspiración globalista, según el autor. Capítulo 12. Pedro J. el acojonado. En este capítulo se revela cómo el periodista Pedro J. Ramírez, alguna vez conocido por su valentía al denunciar el GAL y la malversación de fondos reservados, ha caído en desgracia al convertirse en uno de los mayores serviles del sistema. Jaime Peñafiel revela en una entrevista cómo contactó primero a Pedro J. antes que a él, pero este último se acojonó, literalmente, según sus palabras. La relación entre ambos se remonta a tiempos anteriores cuando mantenían una buena relación profesional. Sin embargo, el actual Pedro J., lejos de su antigua integridad periodística, ahora es visto como un lameculos de las presuntas élites globalistas, según el autor Enrique de Diego. Su paso por el Club Bilderberg, auspiciado por Ana Patricia Botín, solo le acarreó problemas y desaciertos. El libro de Jaime Peñafiel, Leticia y yo, relata cómo Ramírez se retractó de publicar una noticia comprometedora sobre el compromiso entre Felipe y Leticia. Pedro J. ha perdido toda su influencia y ahora apoya a Pedro Sánchez, según el autor, por miedo al fracaso de su último proyecto, que se llama El Español, un periódico bastante conocido, que ha resultado ser una completa mierda, en palabras del autor, en el programa del falso periodismo patrio.
Además, su extraño matrimonio con la abogada Cruz Sánchez de Lara, quien defiende la Agenda 2030 junto con su esposo en El Español, ha contribuido a su declive profesional. En este capítulo se expone cómo Pedro J., una vez destacado periodista, ahora ha renunciado a esa integridad. Capítulo 13. El silencio de los corderos. El capítulo analiza el silencio de la prensa española frente al escándalo de los presuntos cuernos de Leticia a Felipe VI. Mientras la prensa internacional cubre extensamente las revelaciones de Jaime del Burgo y medios como The Times y Paris Match otorgan una gran importancia al caso, pero la prensa española cae en el más absoluto descrédito al desacreditar a del Burgo o ignorar por completo el asunto. Incluso los medios que abordan el tema lo hacen de manera superficial, sin entrar en el fondo del asunto. Este silencio contrasta con el impacto significativo que ha tenido el libro Leticia y yo, del que tenéis un resumen más que extenso en este canal, os lo dejaré en la descripción del vídeo. Este ha alcanzado ya la 5ª edición y ha vendido un total de 20.000 ejemplares. El despido de Jaime Peñafiel del Mundo por contar la verdad sobre Leticia evidencia un grave atentado contra la libertad de expresión y ha generado un profundo malestar en las redes sociales, con numerosos lectores cancelando sus suscripciones en señal de protesta. Capítulo 14. Pashmina Gate. Los óvulos de Erika. En este capítulo, Enrique de Diego menciona a Jaime Peñafiel revelando una nueva y sorprendente información, ya que según él, Leonor y Sofía no son hijas biológicas de Leticia Ortiz Rocasolano, sino que el óvulo fue donado por Erika, hermana de Leticia. Esta información proporcionada por Jaime del Burgo tiene como objetivo principal desacreditar a Peñafiel y afirmar su propia credibilidad con el anuncio de un libro autobiográfico. La historia sugiere que Leticia recurrió a su hermana Erika debido a problemas de fertilidad propios y a su control autoritario sobre su entorno. La relación entre Leticia y Erika se caracteriza por contrastes. Mientras Leticia es ambiciosa, controladora y posesiva, Erika es sensible y artística, enfrentando dificultades económicas y personales. La revelación plantea preguntas sobre la integridad de la familia real española y la veracidad de la información proporcionada por Jaime Peñafiel y Jaime del Burgo. Capítulo 15. El Sui de Erika. En este capítulo se desvela el trágico episodio de cuando Erika se quitó la vida. Esta es la hermana de la reina Leticia, revelando detalles hasta ahora desconocidos. Enrique de Diego revela que Erika dejó 3 notas de despedida antes de quitarse la vida, lo que sugiere una meticulosa planificación de su acto. La narrativa pinta un cuadro de la presión mediática y las tensiones familiares que rodeaban a Erika, particularmente en relación con su hermana Leticia. Además, se destaca la aparente indiferencia de Leticia en el funeral de su hermana, lo que añade una capa de complejidad emocional a la historia, según el autor Enrique de Diego. Capítulo 16. Matrimonio roto. Este capítulo ahonda en las consecuencias de que Erika tomara su propia vida en la relación de Leticia y su esposo Felipe. Se revelan tensiones previas en el matrimonio, así como los intentos de Leticia y su madre por obtener la custodia de la hija de Erika, lo que añade un elemento de conflicto familiar a la narrativa. Además, se destaca la difícil posición de Antonio Vigo, el exesposo de Erika, quien se ve obligado a defender la custodia de su hija en medio de la tragedia. Capítulo 17. Hipocresía irrestricta, mentira absoluta. En este capítulo se critica la hipocresía y la falsedad que rodean a la familia real, especialmente en relación con el escándalo conocido como Pashmina Gate. En él se cuestiona la imagen pública de la familia real y se revelan detalles sobre las infidelidades de Leticia, así como la supuesta complicidad de su esposo. La narrativa resalta la discrepancia entre la imagen pública y la realidad privada de la casa real, alimentando la desconfianza y la crítica en la sociedad. Este capítulo arroja luz sobre las complejidades y contradicciones en la vida de la realeza, que a menudo se ocultan detrás de una fachada de glamour y protocolo. Capítulo 18. El niño misterioso de la hamaca. En este capítulo se explora la vida y obra del autor Jaime del Burgo y su obra teatral La hamaca. Se revelan detalles sobre la inspiración y el proceso de creación de la obra, así como las opiniones personales del autor sobre diversos temas, incluyendo el feminismo y la lucha contra el terrorismo.
Se destaca una dedicatoria en la obra a Leticia Ortiz, lo que añade un elemento enigmático a la narrativa y sugiere una conexión personal entre el autor y la familia real. Capítulo 19. Hipocresía que hiela el alma. En este capítulo se presenta una anécdota narrada por David Rocasolano en su obra Dios Princesa, que arroja luz sobre la supuesta hipocresía de Leticia. Durante una reunión en Zarzuela, Leticia expresa su opinión sobre la decisión de mantener un embarazo a pesar de las complicaciones, argumentando que si Dios envía un hijo con problemas, debe ser respetado. Sin embargo, esta declaración parece contradecir la realidad, ya que Rocasolano afirma que Leticia le encargó borrar todo rastro de un aborto en la clínica Dator. Esta discrepancia entre sus palabras y acciones sugiere una hipocresía en la forma en que Leticia maneja ciertas situaciones, según la narración del autor. Este episodio provoca en el narrador una sensación de malestar profundo, manifestada en náuseas y vómitos al confrontar la imagen pública de Leticia con lo que él percibe como su verdadero comportamiento. Capítulo 20. El gesto bizarro de Jaime del Burgo por amor a España, librarla de la paga de los Borbones. Este capítulo introduce a Jaime del Burgo, quien tiene motivos personales para resentirse con Leticia debido a su relación pasada. Sin embargo, su motivación principal no es personal, sino su percepción de la deriva de España bajo el reinado de los Borbones, especialmente en lo que respecta a la integridad territorial y a la entrega de Navarra. Del Burgo critica fuertemente a la monarquía borbónica, alegando que han sido perjudiciales para España desde los tiempos de Felipe V. Además, cuestiona la figura de Felipe VI y aboga por un cambio en el sistema político español. Su objetivo es despertar la conciencia de aquellos que apoyan la monarquía y fomentar un cambio político en beneficio del pueblo español, lo que considera un último servicio a la patria, según el autor. Capítulo 21. Último servicio a la patria. En este capítulo, Jaime del Burgo se presenta como un patriota preocupado por el rumbo que está tomando España. A través de un discurso crítico y apasionado, expone sus objeciones tanto a Leticia como a Pedro Sánchez, a quienes percibe como responsables de la degradación del país. Del Burgo aboga por la necesidad de deshacerse de la monarquía borbónica y sus hábitos corruptos hereditarios para que España pueda prosperar verdaderamente. Su objetivo es despertar la conciencia de aquellos que apoyan la monarquía y fomentar un cambio político en beneficio del pueblo español, lo que considera un último servicio a la patria. En sus palabras expresa una profunda lamentación por el estado actual de España y una llamada a la acción para preservar la integridad del país. Capítulo 22. Coplas del Felpudo, el Cornudo y Leticia Satanicia la adúltera. En este capítulo se adopta un tono satírico y poético para narrar la relación entre Leticia y Jaime del Burgo, así como la posterior unión matrimonial de Leticia con Felipe VI. Se presenta a Felipe como un personaje desafortunado que termina siendo cornudo, mientras que Leticia es retratada como una mujer astuta, ambiciosa, que se aprovecha de la situación para acceder al poder y a la corona española. La narración mezcla ironía y crítica social para cuestionar la legitimidad y la moralidad de los personajes involucrados en la historia. A través de estas coplas se pintan relatos caricaturescos de los protagonistas y se señalan las contradicciones y los aspectos controvertidos de sus acciones. La historia se presenta como una especie de fábula moderna donde la ambición, el poder y la traición se entrelazan en un relato lleno de humor negro y crítica social.